Estoy pensando en nuestros cuerpos y en nuestro poder de asumir nuevas formas. Y le pido ayuda a los dioses, quienes conocen el truco. Transfórmenme. Permítanme el secreto y háblenme. Más allá de lo que entiendo, del nacimiento del mundo y la creación de todas las cosas, desde la primera a la última. Antes del mar, la tierra y el cielo que los cubre a ambos, la naturaleza era todo lo mismo. A esto le llamaríamos como caos. No existía el sol para dar luz, o una luna para dominar las mareas, o una esfera de aire donde colgaríamos nuestro planeta. Y si existiese el cielo y el mar, sería sin costas discernibles, y no habría forma de correr sobre un lado o nadar en el otro. No había razón u orden, hasta que por fin un Dios se apareció y resplandeció como un rayo de luz, definiendo las costas de los mares y separando la tierra del cielo. Y después de hacer estas distinciones, se organizaron los elementos. El cielo mostró su conjunto de estrellas en forma de constelaciones, una plantilla de luminiscencia y orden. El mar sobre el cual brillaban se llenó de peces, y los bosques de bestias, y el viento de aves volando por aquí y por allá. Y cada criatura se acomodó en su orden respectivo. Era un paraíso. Al parecer una sola cosa hacía falta: las palabras. Y en ese momento nació el hombre. Nació para poder hablar. Algunos dicen que el Dios perfeccionó el mundo creando la raza de los humanos a través de su esencia divina. Otros reafirman que vinimos del orden natural del universo. De una forma u otra, las personas vinieron, erguidas y altas, con nuestras caras puestas no para fijarnos en la tierra bajo nuestros pies, sino contemplando el cielo con orgullo, o tal vez nostalgia. ¿Qué harían si tuviesen todo el dinero del mundo? Ya empezaste. Bueno, yo sé lo que yo haría. ¿Quieren saber lo que yo haría? ¿No? Nunca volvería a lavar ropa. Y ya. Ese es tu gran sueño. Ay, entre otras cosas, obviamente. Ay. ¿Quieren escuchar una historia? Ah, sobre la gente rica. Sí. No, no me interesa. Ok. Ay, no, está bien. Cuéntame. Érase una vez un rey llamado Midas que poseía unos 10.000 millones. Que poseía unos 100.000 millones. Bueno, no soy un hombre codicioso, pero es un hecho aceptado y, mejor dicho, comprobado, que el dinero es algo bueno. El dinero es un objeto que no solamente es deseado, sino que también es necesario. Por el amor de Dios, tengo muchísimo dinero. Ay, sí. Pero si supieran que no siempre fue así. Todos los yates y villas en la playa, las cabañas de verano y los palacios de invierno. Bueno, y los campos de golf, y los muebles importados, la comida, la ropa de marca. No, mi amor, te queda un segundo, ¿ok? Un segundito, que papi está hablando. Solamente. Perdóneme, estaba diciendo la comida, bueno, la comida gourmet, claro. Y mi colección de vinos añejos. No siempre fue así. Mis padres, si supieran, eran gente pobre y humilde. Y me obligaron a trabajar duro toda mi vida.
Y fíjense que todavía lo hago. Mi padre era un fabricante en el pueblo de... En un pueblo. Bueno, y el punto es que nací con el don para los negocios. Y siempre ha sido como que todo lo que toco simplemente se convierte en oro. Bueno, no literalmente, claro. Pero ¿no sería eso un fenómeno? Bueno, me refiero a que se me hizo bastante fácil pues, ganarme lo que ya me merecía, ¿no? Mi amor, ya te hablé, estate quieta y vete para adentro. Ok. Ven esta piscina. No fue nada barato construirla, nada. Pero si supieran que, como siempre digo, la única herramienta necesaria para alcanzar el éxito es el esfuerzo. ¿Es él? ¡Esfuerzo! ¿Es él? ¡Esfuerzo! ¡Esfuerzo! Gracias, yo no puedo hacer todo solo. Pero independientemente de todo esto, lo hago por el... Mi amor, ya te hablé. Estate quieta que me estás volviendo loco. Pero todo lo hago... Nunca puedo olvidar que todo lo hago por la... Familia. La familia. La familia, sí. Por eso es que lo hago todo, ¿no? La familia de uno mismo, claro. No la de otro. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Cada noche, en los momentos justo antes de dormirme, siempre me doy cuenta de que... ¿Qué es lo que iba a decir? La familia. Claro, la familia. La familia es realmente lo más importante. Su Majestad, Sí. nos informan que este caballero ha estado causando problemas por la ciudad. Dicen que es un vagabundo, señor. El peor tipo. Los que se emborrachan. Buen día, Su Majestad. Buen día. ¿Qué sugiere que hagamos con él? Qué casita más linda. Gracias. Lo ajusticiamos. ¿Qué? No. ¿De qué hablas? Entiendo el tipo de hombre que es. Es más, actuaba más o menos así cuando era joven. Oh, ¿actuar cómo? ¿De qué habla mi buen rey si tan solo llevo dos botellas y media? Déjeme decirle algo. Sí, dígame. Déjeme decirle algo. Sí, dígame. Déjeme decirle. Ajá, dígame. Déjeme decirle. Dígame. Le he dado la vuelta al mundo. Ajá, qué bien, qué bien. Ujú, y ahora estoy perdido. Pero en ese país, mi rey. Ajá, mira, esto. Déjame decirle que en ese país hay un lugar más allá de este donde... Muy fascinante, pero yo escúcheme, tengo que ir a atender... Me aparté de mis amigos y ahora estoy perdido. Pero en ese país, mi rey. Sí, el país, sí. Ese país seguro queda por Asia, ¿no? No, más lejos, más lejos. África. No, atravesando el océano y... Número equivocado. Ay, Su Majestad, déjame decirle. Ese país es como un sueño, créame. En ese país la gente se ve el uno al otro y viven sin deseo de cualquier tipo, cualquiera. Y el tiempo. Ajá, ¿el tiempo qué? Las 9:30. señor. No, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo no existe. Solo el cielo azul y la luna de la Esto ha noche. sido y muy algunas interesante, pero florecitas como te dije, tengo que ir a amarillas, atender algunas y la cosas. gente vive para Así que simple- siempre. ¡Espera!
¿Qué La dijiste? gente vive para siempre y nunca, nunca mueren. Pero, ¿cómo así que nunca mueren? Es una hierba que cultivan, ¿verdad? No, claro que no. Tiene que ser algo en el aire que se pueda destilar. Yo tengo barcos de carga. ¿Es esa podemos- tu hija? ¡Vamos, sal de aquí! ¡Estate quieta por una vez en tu vida! La verdad que son muy ricos. Sígame diciendo, es un animal. Mejor aún si lo es. Podemos criarlo aquí. Imagínate los millones. No quiero millones. Llevarás el porcentaje. No quiero nada. Dime lo que sea, dime. ¿Cuál es el secreto de la vida eterna? Está aquí. Una fórmula. Es una fórmula, claro. ¿Y la tienes? No está aquí. Y aquí. Ya. Es la vida interior. ¡Qué ridículo! Vamos, llévatelo. ¡Sácalo! Antes de que ensucie la piscina. Y se hizo de noche. Pero cuando amaneció, ¡Mida! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Es Baco! Escuché que acogiste un seguidor mío. ¿Qué? ¿Un seguidor? Sí, Sileno. Se alejó de nuestro grupo cuando pasamos cerca de la ciudad y escuché que estaba contigo. Ya, claro, el tipo de la cabaña. Sí, es todo tuyo, todo tuyo. Estoy agradecido de que no lo rechazaste, Midas. De que lo acogiste y no permitiste que se ahogara en su estado. No es nada, no es nada. Me gustaría presentarte con un regalito. Un regalito. Algún talento, milagro, algo para sorprender a tus amigos. Lo que sea. Lo que tú quieras. ¿Me lo prometes? ¡Claro! Ok. Entonces te pido que todo lo que toque, todo lo que coloque en mi mano, se convierta en oro. Esa es una muy mala idea. Una mala idea, es una idea brillante. Piénsalo, Mida. Piénsalo tú. Me diste tu palabra, ahora cúmplela. Ok. Aquí tienes. a partir de ese momento, todo lo que tocaba, todo, se convertía en oro. Bien. ¿Por dónde empezar? Con cada paso que daba, las piedras bajo sus pies se convertían en adoquines de oro. Enfermo, puso su mano en las flores y en las ramas y se alegraba al verlas doradas entre sus dedos. Todo el día experimentó, borracho de felicidad, hasta que todo el mundo se convirtiera en su tesoro personal. Tarde en la noche, regresó a su jardín, el que para entonces estaba repleto de oro puro. ¡Papi! ¡No! ¡Paco! ¡Paco, tienes que quitármelo! ¡Quítamelo ahora! No puedo. ¡Tienes que quitármelo ahora! Lo siento. Hay una solución, Mida. ¿Cuál? Camina hasta los confines de la tierra. Busca una laguna que refleja las estrellas de la noche. Lava tus manos ahí y es posible que todo regrese a la normalidad. ¿Fue demasiado triste esta historia? Un poquito. Bueno, pues aquí les tengo otra.
Érase una vez un rey llamado Ceyx, quien tenía como su reina a Alcíone, la hija de Eolo, el maestro de los vientos. Vivían en una monotonía de felicidad, pero, como probablemente ya saben, nada en este mundo es seguro. No, no es verdad. Lo es. Alcíone había escuchado que Ceyx ordenó la preparación de su barco para atravesar mar abierto y visitar un oráculo lejano. ¿Cómo puedes dejarme sola? Me deprimiré en tu ausencia. Sé que por tierra sería un viaje más largo y arduo, pero aún así prefiero eso a que viajes por el mar. Tengo un mal presentimiento. Los vientos de mi padre son salvajes y peligrosos. Piensas que como su yerno recibirás un tratamiento especial, pero no es así. Una vez escapen de la cueva de mi padre, esos vientos monstruosos quedarán fuera de control. Cuando era niña veía cómo regresaban cansados y satisfechos. Y aprendí a temerles. Temo por tu vida, Le dijo. y si mueres, mi vida se acabará y me estaría maldiciendo con cada aliento que respire. Mi amor, pajarito de mar, odio tener que elegir entre tú y mi viaje. Pero ¿cómo puedo vivir de esta manera? Limitado por la orilla, asustado, domesticado y disminuido como si fuera un perro enjaulado. Entonces llévame contigo. Enfrentaremos las tormentas juntos, lo cual le temo mucho menos a que me dejes viuda. Volveré dentro de 2 meses, te lo prometo. No, temo que no lo harás. Sé que no lo harás. 2 meses. En ese tiempo, debes ser valiente y esperarme como una buena esposa. Apenas consolada, Alcíone se dio cuenta que no podía resistir más la decisión de su esposo. Se permitió calmarse y se consintió al ver la partida del barco. No quedaron más detalles por terminar, ningún cambio de última hora por hacer, y los hombres, organizados en sus bancos, estaban listos para empezar a remar. Ceyx abordó y dio la señal de salida. Luego miró hacia atrás para despedirse de su esposa. Ella lo saludó mientras la cinta de agua oscura se extendía entre la nave y la orilla. Se quedó mirándolo hasta que se hizo indistinguible. Entrecerró los ojos hacia el horizonte y observó cómo el buque retrocedía a encogerse con la distancia. Lo que pareció ser tan poco tiempo, el casco del barco había desaparecido y solo las velas podían verse hasta que ellas también quedaron eclipsadas por el trecho. En lo que se sintió ser mucho tiempo, Alcíone se fijó en la soledad del océano antes de correr a su habitación desolada para acostarse en una cama vacía y entregarse al llanto. El buque se despejó del puerto y saltó al viento, causando que el aparejo cantara y golpeara los mástiles. Le ordené a la tripulación a que guardaran los remos e izaran las velas, porque nuestro barco ya estaba navegando junto al viento. Progresamos satisfactoriamente todo ese día y habíamos llegado al punto de medio camino, con tanto azul a popa como nos quedaba por delante. Pero a medida que el sol se ponía en el oeste, el agua, hasta ahora azul en todas partes, empezó a llenarse de olas blancas, las que todo marinero detestan. Los vientos estaban sueltos, empeoraron el clima con cada segundo y era evidente que no traían ninguna misericordia. ¡Tomen los trizos! ¡Saquen el agua! ¡Aseguren las vergas! Pero Poseidón ya había llegado. Lo que sucedió después fue una vil catástrofe. Ceyx pensó de una manera extraña que las olas eran leones enloquecidos por las heridas de sus cazadores, o que el barco era una ciudad atacada por una horda de locos. ¡La vela! ¡No hubiese pensado que las nubes estaban trastornadas de lujuria! Para aferrarse al mar turbulento, el cual les respondió con una pasión insólita y trató de levantarse para abrazar el viento. En lo que esperaban el fin de la tormenta, los hombres dejaron de creer en su capitán, en sus habilidades náuticas, en sus propios corajes e incluso en la misma voluntad de sobrevivir. Uno de ellos lloró y gimió en voz alta. Otro, no más valiente, se quedó silencioso, atónito. Uno le rogó a los dioses por piedad y el otro maldijo su destino. Pero el capitán logró decir una sola palabra. ¡Alcíone! Una y otra vez. ¡Alcíone, mi gran tesoro! ¡Alcíone!
y se encontraron cara a cara con el fin del mundo. Dioses, se los ruego que mi cuerpo termine en la arena bajo sus pies, cuando pueda con sus manos suaves prepararlo para ser enterrado. No quedó más nada que el lento desfile dirigido por Hermes hacia el inframundo. $15, $16, $17, $18, $98, $99, $100. Uno, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 98, 99, 100. Mírala, Iris. Ha llevado su vigilia hasta la orilla y ahora está durmiendo allí. 98, 99, 6. Regresa a casa. Ahora estoy más cerca de ti, estoy durmiendo en la orilla. Solo tienes que navegar hacia mí, me verás. Esto no puede continuar para siempre. Ve a la casa de sueño. Pídele que haga una visita nocturna. Un sueño que le muestre a nuestra Alcíone la triste verdad. Lejos, en la remota región de Campania, más allá de las sombrías cuevas de los cimerios, existe una gruta más profunda y aún más oscura, la Casa del Sueño. En ese lugar, la luz del mediodía no encuentra camino para penetrar la oscuridad. No hay gallo que se atreva a perturbar el silencio con su canto, o perro nervioso que se anuncia a sí mismo para desafiar el camino desconocido. Ni siquiera las ramas suspiran cuando la brisa pasa entre ellas, sino que un silencio absoluto, un silencio casi absoluto, llena el aire. En el corazón de esa quietud, en una enorme cámara oscura, el Dios mismo descansaba, hundido en languidez. A su alrededor, los pedazos de sueños mal surtidos se zascandileaban como hojas de otoño. ¿Hola? En ese lugar extraño, oscuro y sin aliento, la diosa del arco iris se entrometió. Su somnolencia, despierte. El más suave de todos los dioses, calmante de las almas y sanador de cuerpos cansados. Iris, déjame dormir un poco más. Iris, ¿qué deseas? Diseñe, si puede, alguna figura que se parezca al rey Ceyx y envíela a través de un sueño a su esposa, la reina Alcíone. Hágale saber de las noticias del naufragio y muerte de su esposo. Sueño, pudiera hacer esto por nosotras. ¡Adiós! Morfeo, Morfeo, ven y cambia tu forma a la del rey Ceyx. Ve donde su esposa y dile que está muerto. A ver. Está bien. Ahora ve. Si yo fuese una alción que vuela por los cielos,
Señor, usted parece marinero. ¿Pudiera decirme dónde está mi esposo, Seix? Lo ha visto en el mar, sabe cuándo volverá a casa. Su barco es inconfundible. ¿Lo ha visto? ¡Señor! ¿No me reconoces? ¿Acaso me desecho por la muerte? ¡No! Mírame. Te ruego que me mires. ¡No lo haré! Mírame y conoce el fantasma de tu esposo. Tus plegarias te han servido de nada, porque me he ido de este mundo más allá de toda ayuda o esperanza. ¡Vete! No soy un portador de mentiras, sino el mismo hombre que te ha dejado viuda. Mírame, mi pajarito de mar. Te lo dije. Sabía lo que iba a pasar y te rogué que no te fueras. Sabía que el día que te fuiste te había perdido para siempre. Debiste dejarme ir contigo. Mi pajarito de mar. Esto no está bien. No está bien que yo esté viviendo en tu ausencia. Me estoy ahogando ahora con el aire. Me estoy destruyendo aquí en la tierra, donde las corrientes son igual de frías y crueles. Levántate de tu cama y vístete de luto. No, no, espérame, regresa. Iré contigo así como te lo juré el día que nos casamos. Lucina, dame tu linterna. ¡Seix! ¡Vuelve! ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Él estaba aquí. Toda esa noche ya lo buscó, pero no encontró nada. Ni siquiera huellas en la arena, solo ola tras ola de agua oscura. Pero cuando amaneció, entrecerró los ojos hacia el horizonte y recordó lo que había visto ese día. Recordó su último beso. Recordó cómo se alejó, cómo se dirigió a su barco y casi sin poder soportarlo miró hacia atrás para despedirse de su esposo una última vez. ¿Qué es eso? Es un hombre, pobre marinero, su esposa. Los dioses no son del todo crueles. Algunos escuchan nuestras plegarias. Seix, ¿es así como regresas a mí? Alcione empezó a correr hacia donde él, pero cuando llegó al agua algo inusual ocurrió. Se había convertido en un ave marina. Intentó besarlo con su pico y, como por algún truco del océano agitado, pareció ser como si la cabeza de Seix se levantó para recibir el beso de su esposa. Se preguntarán, ¿cómo pudo haber sentido tal beso? Pero mejor pregúntense, ¿cómo los dioses no haberlo sentido? ¿Cómo haber visto esto y no tenerles compasión? El cuerpo de Seix empezó a cambiar, restaurándose a la vida en forma de otra ave marina. Juntos, hoy día, siguen volando justo sobre la superficie del océano, apareando y cuidando de sus crías. Cada año Alcione descansa en su nido, el cual flota sobre aguas gentiles. Su padre Olo mantiene los vientos encadenados y nos regala 7 días de calma en el océano, el tiempo que conocemos como los días de los Alciones. Si yo fuese una acción, noble acción que vuela por los cielos, noble acción cuyas blancas una oración, con valor y certeza, los aves santa ancestral, el profundo azul del mar. Si yo fuese una acción, noble acción que vuela por los cielos, noble acción cuyas blancas una oración, con valor y certeza.
Luego de ver un milagro como ese, ¿se atreverían a negar la existencia de los dioses? Créanlo o no, hay algunos que lo hacen. Érase una vez un rey llamado Eresictón, quien despreciaba a los dioses y se rehusaba a honrarlos. Nada era sagrado para él y solo buscaba la utilidad en las cosas. Un día se encontró en un bosque consagrado por Ceres, la diosa de la cosecha. Cortémoslo. Señor, pero es un árbol que tiene siglos de antigüedad. Necesitamos la madera. Córtenlo. Señor, por favor, estamos en un bosque sagrado y ese árbol está bendecido por Ceres. Es solo un árbol que le gusta a una diosa. Digamos que fuera la misma diosa, lo cortaría de todas formas. Señor, por favor. ¡Aléjate, Agamotto, estúpido! Y derribó el árbol. ¡Eresictón! ¿Quién dijo eso? Soy el espíritu del árbol que acabas de cortar. El dolor de mi muerte es aliviado por una sola cosa. ¿El qué? ¡Que no te saldrás con la tuya! Ahora estoy temblando de miedo. Pero Ceres escuchó el llanto de su árbol e inmediatamente comenzó a pensar en los tormentos que podría infligirle. ¡Oreade! ¿Sí? Hay un lugar en lo más lejano de Sitia. Nada crece allí. No hay trigo, pasto, mucho menos árboles. Allí encontrarás amontonados al miedo, al frío y al hambre. Dile al hambre que le ordeno que le haga una visita a este bruto y se aposente en su estómago. Dile que se lo entrego como regalo. Iría yo misma, pero está prohibido que me encuentre junto al hambre. Sí, mi señora. Todo yo, todo yo, todo yo. Oreade voló hacia el Cáucaso, un territorio triste y tenebroso. Allí en un campo de rocas se encontraba el hambre, arrancando de entre las piedras con sus dientes y uñas inmundas algunos pedacitos de musgo. Su pelo colgaba en mechones enmarañados. Sus labios estaban agrietados, sus ojos estaban hundidos. Las bóvedas de sus costillas sobresalían, al igual de cada uno de los huesos de su cuerpo. Si se atreviesen a acercarse, le podrían contar cada una de las vértebras en su espalda. ¡Ay! ¿Hambre? Sí. Ceres te obliga. Sí. O mejor dicho, te permite. Sí. Y ir a donde Eresictón. Y no lo dejes ir hasta que acabes con él. Con gusto. El hambre se arrastró por los vientos hacia la casa de su víctima. Mientras voló, los campos se marchitaron. Los granjeros sufrieron de estómagos vacíos. Los pájaros se alejaron de su camino demasiado débiles como para aletear. Ya era de noche cuando llegó a la casa de Eresictón. Se escabulló entre los pasillos y lo encontró durmiendo en su habitación. Con sus brazos cadavéricos lo envolvió en un abrazo apasionado y respiró su espíritu en el de él. Y él comenzó a soñar. Quesos, uvas, pasteles. Y despertó. ¡Tráigame algo de comer! ¡Me estoy muriendo del hambre! Pero no pudo esperar a que le sirvieran. Comenzó a comer todo lo que veía, plato tras plato tras plato, pero no pudo sacudir el hambre. ¡Más! ¡Necesito más! Camarones horneados y malvaviscos, salami helado, hígado y bizcocho. Probó todas las combinaciones posibles. Mientras comía, se quejaba de su voracidad, planeaba otros menús y pedía aún más. ¡Necesito más! Su hambre y desesperación vació los almacenes graneros de la ciudad y pronto se quedó sin dinero. ¿Y qué más le quedaba por vender? ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Ven conmigo! Aunque no lo crean, su hambre lo llevó a vender a su pobre y querida madre. ¿Qué? Ella no se ve muy fuerte. ¡Oh, pero lo es! ¡La hemos tenido desde siempre!
No tengo mucho para darle. ¡Solo dame lo que tengas! ¡Dámelo! Ok. Con el poco dinero que consiguió, Eresictón corrió a su casa a comer. En un barco, detrás de su nuevo dueño, la madre de Eresictón se inclinó sobre el costado y le rezó a un viejo amigo. Poseidón, si te acuerdas de mí, por favor, ven y sálvame. Desde las profundidades del mar, Poseidón escuchó su plegaria. La zambulló al agua y la convirtió de vuelta en la pequeña niña que lo solía saludar mientras jugaba en las costas. El agua salada lavó sus años atrás hasta que la transformó de vuelta en la pequeña admiradora que lo solía saludar mientras él andaba en sus olas. Este es el tipo de dulce alabanzas que los dioses adoran y nunca olvidan. Niña, niña, ¿dónde está la vieja que estaba aquí hace un momento? ¿Acaso nadó hacia la orilla o algo? Señor, se lo juro por el dios del mar que nadie más ha pasado por esta orilla. Solo yo, se lo juro. Ni hasta el día de hoy. En algún lugar del mundo, a cada hora, podrán ver a esa niña jugando en las costas. Pero volvamos a nuestro rey. El dinero que consiguió tras vender a su madre no fue suficiente para satisfacerlo. El vacío dentro de él era inabordable. Y conocen hombres similares, estoy seguro. ¡Más! ¡Necesito más! Los impíos siempre tienen hambre. ¡Más! Siempre gritándole a las camareras. ¡Necesito más! Solo puede haber un fin para tal hombre. ¿Se comerá a sí mismo? Buen provecho. ¿Han oído hablar de Orfeo? El mejor músico de toda la historia. ¿Y de su esposa Eurídice? Pues el día de su boda fue el más desafortunado de todos. Número 1, por Ovidio, año 8 antes de Cristo. En el mundo de la superficie, Orfeo lamentó la muerte de Eurídice con un luto interminable. Angustiado y desesperado, abandonó el calor y la dulzura de nuestro aire y se atrevió a descender al inframundo. Navegó por esta tenebrosa y tétrica tierra y se atravesó por los restos de fantasmas fúnebres hasta encontrar la ciudad melancólica y encontrar a su rey, que estaba sentado justo al lado de la diosa Perséfone. Y angustiado en su dolor,
se arrodilló ante ellos. Sus majestades, no sé qué poder tiene el amor aquí abajo, pero escuché que tiene un poco porque los ha traído juntos en matrimonio. Y si eso es verdad, que esa pasión los conmovió una vez, les ruego que me escuchen. He tratado de contener este dolor y se me es imposible. Entiendo que todos venimos aquí después de la muerte. Pronto, mi esposa Eurídice caminará entre ustedes como ciudadana, apenas en la flor de su vida. No estoy pidiendo un regalo, sino un préstamo. Si me lo niegan, les pediré una sola cosa. Quiero que me encarcelen aquí junto a ella. Siendo testigos de la plegaria de Orfeo, los espíritus empezaron a llorar. Tántalo ya no tenía sed, y Sísifo se sentó en su roca para escuchar lo que tenía que decir nuestro héroe. Orfeo, date la vuelta. Eurídice, Orfeo, tu canción nos ha conmovido y puedes tenerla de vuelta bajo una condición. A medida que asciendas y salgas de mi reino, ella no caminará a tu lado, sino que te estará siguiendo. Hasta que pases por nuestras puertas, no podrás voltearte a verla. Si lo haces antes de alcanzar la luz del sol, ella permanecerá nuestra para siempre. ¿Entendido? Hermes te acompañará. Recuerda, si muestras inseguridad o duda, nuestro regalo deberá ser devuelto. Es una condición lo suficientemente simple. Debió haberlo sido. El músico se dirigió hacia la superficie, ascendiendo por un camino inclinado y rodeado de oscuridad. Los amantes recorrieron una larga odisea, casi todo el camino. Pero ustedes ya se pueden imaginar lo que estaba destinado a suceder. Preocupado por ella, o creyendo que era un sueño, o una ilusión cruel, Orfeo miró para atrás. ¡Adiós! Esta fue la última vez que la vio, pero lo revivió una y otra vez. ¡Adiós! ¿Es esta una historia de amor verdadero y de cómo siempre se nos escapa? ¡Adiós! ¿Es esta una historia de cómo el tiempo se mueve en una sola dirección? ¡Adiós! ¿Es esta una historia de un artista y la pérdida que sufre tras una repentina incertidumbre? ¡Adiós! ¿O es esta una historia de un artista y la pérdida que sufre tras una repentina impaciencia? ¡Adiós! Adiós. Orfeo y Eurídice, número 2, por Rainer Maria Rilke, 1908 después de Cristo. Ellos vendrán detrás.
dijo a sí mismo y escuchó su propio eco. Ellos vendrán. ¿Será que son dos que caminan hartos sigilosos? Si él pudiera tan solo una vez darse la vuelta. Si el mirar atrás no destruyera por completo esta empresa que primero tenía que cumplirse. Sería capaz de ver cómo los dos callados lo siguen en el silencio. Al Dios del tránsito y del mensaje traído desde lejos, los ojos claros bajo el casco alado, portando su fino bastón por delante del cuerpo y sus alas batiendo en los tobillos, y agarrado de su mano derecha a ella. La amada de tal forma que de una sola lira arrancó más lamento que cualquier plañidera, que provino de un mundo de lamento en el cual todo existía por primera vez: el bosque, la vaguada y el camino y el lugar, campo y río y animal. Y en torno a ese mundo de lamento, igual que en torno a la otra tierra, pasa un sol y un silencioso cielo cargado de estrellas. Un cielo de lamento de estrellas deformadas, la amada de tal forma. Pero se acercó a aquella mano que el Dios le tendía, con paso entorpecido por las largas vendas de su cadáver. Insegura, dulce y sin impaciencia. Ella estaba en sí misma, como una dama de mayor esperanza, y no se acordaba del hombre que marchaba delante, ni del camino que ascendía a la vida. Ella estaba en sí misma, y su estar muerta la colmaba cual plétora, como un fruto por la dulzura y la oscuridad. Así estaba ella, plena de su inmensa muerte, que era tan nueva que ella no la notaba nada. Tenía una nueva femineidad y era intocable. Tenía cerrado el sexo como una joven flor al caer de la tarde. Y de tal forma sus manos se habían desacostumbrado al matrimonio que hasta el leve roce de la mano del Dios que la guiaba, inmensamente sigiloso, la irritaba con un exceso de confianza. Ya no era aquella mujer joven que a veces resonaba en las canciones del poeta. Ya no era la isla, ni el aroma de una inmensa cama, ni de aquel hombre era ya más la propiedad. Ya estaba suelta como una melena y entregada cual lluvia que ha caído y repartida como acopio céntuplo. Y cuando repentino el Dios la hizo detenerse y le dijo con la voz rota por el dolor: Él se ha dado la vuelta. Ella no comprendió nada y le respondió en voz baja: ¿Quién? Pero a lo lejos, oscuro ante la luz de la salida, había alguien de pie cuyo semblante no podía reconocerse. Él miraba allí parado como por el sendero de una de las praderas. El Dios mensajero se daba la vuelta, con la mirada triste y en silencio, siguiendo a la figura que ya el mismo camino desandaba, un paso entorpecido por las largas vendas de su cadáver. Insegura, dulce y sin impaciencia.
Érase una vez una ninfa llamada Pomona, quien se mantenía ocupada cuidando de las plantas y de los árboles. Apenas le prestaba atención a los bosques y a los ríos, pero adoraba los campos y los huertos. La jardinería era mi pasión, mi vida. Y no era tanto que rechazaba a Afrodita, sino que más bien la ignorabas. Por esta razón se mantenía lejos de cualquier pretendiente. Sin embargo, tenía un cortejador, el dios de la primavera, Vertumno. La puerta no abre. ¡El dios de la primavera! ¡Vertumno! Él estaba ¡Enamorado! Ay, de mí. más que de cualquier otra mujer. Él la adoraba. Siendo un dios tímido, solía disfrazarse. En una ocasión se disfrazó de campesino. Llegó con una camisa gastada, un sombrero de paja y un poquitico de trigo detrás de las orejas para aparentar ser un simple granjero. ¡Buen día, señorita! Ay, amiguito, no. Cuando eso no provocó nada, cambió de disfraz e intentó fingir que tendía las uvas de un viñedo. Y después del tremendo fracaso de esto, llegó con una escalera para aparentar que estaba destinado a recoger las manzanas del huerto. Con pelucas, atuendos y maquillaje. Una vez trató de engañarla actuando como un soldado, regresando románticamente de guerras extranjeras. La 15, ponme la 15. Después de lo que sea que haya sido eso, por alguna razón se vistió como un humilde pescador con la intención de simplemente verme pasar por el arroyo. ¿En serio? Esperó todo un día en vano, sintiendo el aburrimiento convertirse en terror y viceversa. Su meta era solo estar cerca de ella. Permanecer allí y admirar su belleza. Y tal vez desearle buenos días. O, Buenas tardes. o, Buenas noches. antes de irse cabizbajo. ¡Ay, vivo para estos momentos triviales! Un día se disfrazó de anciana y vagó por las colinas verdes hasta que encontró a Pomona parada en un campo de lavanda. ¡Oh! ¡Mira! El Brasil. Sí. ¡Mira! ¿Sigue ahí? Ajá, sí. Sí. Rápido. ¿Ves cómo la enredadera abraza ese árbol? ¿El árbol? ¡El árbol! Sí. ¿Me veo bien? ¿Me veo bonita? Sí, que no se vea el ¿Me veo pecho. bonita? Que no se vea el pecho, sí. ¡Ay, pero qué bonito jardín! ¡Oh, pero bueno! ¡Cuántas flores! Lavanda. En el piso. Lavanda en el piso, lavanda. No se come. ¡Ah! Soy una princesa, soy una reina. Pero usted sí que es bella. Gracias, persona extraña. ¡Mira! ¿Ves cómo la enredadera abraza ese árbol? Separados no nos llaman mucho la atención, pero juntos son un espectáculo. Deberías aprender de ellos, querida. La forma en la que te has mantenido sin amante no es sabio. Es una forma de violación de la naturaleza. Más bien, un desperdicio. ¡Wow! ¿Qué sí? Un amante es todo lo que necesitas. ¡Ay! Esta doña, por Dios. ¿Para dónde vas? Un amante es todo lo que necesitas para completarte como mujer. Deberías tener muchas opciones, diría yo.
Tantas como las tuvo Helena de Troya, por ejemplo. ¡Ay! Pero hay uno en particular que me gustaría recomendarte. Vertumno. ¡Ah! ¿Qué vi por allá? No por aquí, por allá. ¡Adiós, Vertumno! ¡Adiós, doña! Lo conozco tan bien como me conozco a mí mismo. ¡Ah! A mí misma. Y te garantizo que te tratará como toda una reina. ¡Ah! ¡Ahora mío! Ay, considera que es joven, ¿no? Atractivo, saludable y fuerte. Además, sus gustos son parecidos a los tuyos, ya que le gustan tanto los árboles y los jardines, casi tanto como a ti. También es divertido y le gusta disfrazarse. Créeme, puedes considerar lo que digo como si viniera de su propia boca. Nada de esto estaba funcionando. ¿Acaso no tienes miedo de ofender a Afrodita? ¿No has escuchado la historia? ¿Qué historia? La historia de Cíniras, su hija Mirra y Afrodita. No. Y empezó a contarle. Capítulo 1. El error. Érase una vez una jovencita como tú, llamada Mirra, y ella también ignoraba a Afrodita. Ella no se enamoraba de nada ni de nadie. Llegaban cortejadores de todas partes, pero ella los rechazaba a todos. Finalmente, fue suficiente para Afrodita y la maldijo con una pasión. ¿Y? ¿Fue una pasión para su padre? Ay, eso no puede ser verdad. Bueno, lo es. Puedes encerrarte en tu habitación y condenar la puerta, pero el amor entrará por la ventana. Y puedes cerrar las cortinas y bloquear la ventana, pero el amor se filtrará por las paredes. Jamás pienses que puedes esconderte del amor. Ella luchó fuertemente contra la pasión. Oh, dioses, se los ruego, libérenme de esta maldición. Hagan de mí una hija para mis padres. Pensar en lo que estoy pensando es un crimen. ¿O me equivoco? ¿Quién podría condenar este amor como crimen? He visto animales hacer lo que desean. He visto a carneros acercarse a los ovejos que han engendrado y a los pájaros, aquellos que en sus nidos hospedaron. ¡Qué felices son de ser tan libres! Pero nosotros, los humanos, tenemos leyes. Sin embargo, he escuchado de países sin tales leyes, donde en la oscuridad los fuertes lazos del amor pueden hacerse perfectos. ¡No! ¿Por qué sigo pensando estas cosas? ¡Déjenme sola! Él es el mejor de los padres, el mejor de los hombres. Si no fuese su hija, entonces, ¿podría acostarme con él? No. He sido virtuosa en cuerpo y debo serlo en mente también. Mirra, Padre, ¿por qué estás llorando? no es nada, nada, padre. Porque ha de estar triste alguien tan joven como tú. Tenemos cortejadores en nuestras puertas todos los días. Sin embargo, sigues rechazándolos. ¿Habrá alguien que nos estás escondiendo? No, Entonces, ¿qué estás esperando? nada, ¿Ninguno de ellos te gusta? no. A ver, ¿qué tipo de esposo te gustaría? Uno como tú. Los dioses me han bendecido con una hija tan buena y dulce. Llegó la medianoche y el sueño se arrastró por el palacio, pero Mirra no podía dormir.
enredada y soñando con su padre, se estremeció toda la noche, atascada entre la vergüenza y sus deseos, como un árbol herido por el hacha de un leñador, que primero se inclina hacia una dirección, luego hacia la otra, pero aunque dude, siempre cae. Capítulo 2. La solución. ¡Mirra! ¿Qué haces, mi niña? ¿Qué tú estás haciendo? ¡Vete! ¿Qué te pasa? Dime, déjame ayudarte. No importa lo que sea. Para algo servimos las viejas. ¿Será que te han embrujado? Ay, como quiera. Los hechizos también se desbaratan. Pero no me digas que tú insultaste a algún dios. Ay, aún así, tú lo karma con un par de sacrificios y plegaria. Dime, tan grave. Ven, dime, tu papá y tu mamá no... ¡Ya sé! ¡Por fin te enamoraste de un hombre! ¡Ay, sí! Eso es lo que pinta. Pero eso es facilito, Mirra. Yo te puedo ayudar. Pídeme lo que tú quieras. Y te lo juro por los dioses que te ayudaré. Tú nada más dime. Tu papá no se tiene por qué enterar. ¡Vete! Ay, pero ¿y por qué? ¡Vete o cállate! ¡Deja de preguntarme qué me pasa! Lo que estás tratando de averiguar es un crimen. ¡Un crimen! Esto continuó por un rato, pero la vieja criada no se daba por vencida. Mi niña. ¡Oh, madre mía! Feliz en tu esposo. ¿Y qué tiene que ver tu mamá con...? Ay, mi niña. Acaba con mi confusión. Susúrrame en el oído lo que no me atrevo a pensar. Sí, ven, confía en mí. Por favor, cuéntame. Ay. No. Juré ayudarte. Y ahora debo hacerlo. Mañana tu mamá se va para Fetín de Ceres. Son 9 días en lo que la doña no va a estar aquí. Y tu papá beberá. Es muy probable que, como cualquier hombre en su estado, él escuche mi sugerencia de que una muchacha linda lo adora, lo ama y le gustaría visitar su habitación, su majestad. ¿Usted la deja? ¿Es atractiva? Sí. Y joven. ¿Cuán joven? La edad de su hija. Está bien. Pero hay una condición. La muchacha es como pendeja, muy tímida y teme que su majestad la vea. Interesante. Qué encantador. Capítulo 3. El corredor. En las altas horas de la noche, cuando todos dormían en el palacio, cuando la luna huyó del cielo y las estrellas se escondieron detrás de las nubes, Mirra se dirigió a la alcoba de su padre. Tropezó y reconoció esto como un mal presagio, pero aún así siguió por el corredor. Continuó por el pasillo apoyada del brazo de su criada. El camino parecía interminable, cuando de repente llegaron a la puerta. Señor, aquí está su muchacha. Capítulo 4. Innombrable. Llena de su padre, la joven huyó de la habitación, culpable, pero desvergonzada. No hay nada que temer o que esperar por ahora. A la noche siguiente, ella regresó, porque 2 veces no es peor que una. Y a la tercera noche volvió de nuevo. Déjame verte. ¡No! Déjame verte. ¡No! Quiero verte. ¡No! ¡Mira! ¡No! ¿Cómo pudiste? ¡Mira! ¡No! ¿Cómo pudiste? Ella escapó hacia la oscuridad, fuera de la habitación, del palacio, de la ciudad, hacia tierras remotas y exóticas.
incluso atravesando el desierto árabe. Oh dioses, les ruego que me conviertan en otra cosa y me escondan. Transfórmenme por completo. Déjenme escapar de mi propio corazón. Alguien debió haberlo escuchado, porque esa misma noche Mirra desapareció. Algunos dicen que se convirtió en un árbol. Otros dicen que dio a luz a un niño llamado Adonis. Y otros sostienen que se disolvió en lágrimas. Y esto último no es una simple exageración poética, sino la triste y cruda verdad. Mirra se dirigió hacia un río que reflejaba la luz de la luna y se disolvió hasta que no quedó nada de ella. Y nadie nunca la volvió a ver. Esto no llevó a Vertumno a ninguna parte. ¿Por qué llevas puesta esa peluca ridícula? No lo sé. No lo sé. Pensé que Quítatela. me da vergüenza. Quítatela. Y quítate ese vestido ridículo también. Cuando por fin el dios se reveló tal y como era, se sorprendió al ver que no necesitaba decir más nada. La joven Pomona estaba feliz con lo que veía, sin adornos y sin disfraz. Y no mucho después, la enredadera abrazó el árbol. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. ¿Qué fue? Continúe. Ah, sí. Bueno, papi y mami se divorciaron antes de que yo naciera. Y, o sea, fue rápido. Yo recuerdo que estaban en el Prado, donde papi salía a trabajar todos los días y... O sea, mira, el punto es que yo sabía quién papi era y ajá, yo lo veía y yo lo veía cruzar todos los días, porque obvio, ¿quién no? Pero yo nunca lo llegué a conocer. Él siempre estaba ahí, pero ya sabes a lo que me refiero. ¿Dónde podríamos encontrar una mejor ilustración sobre los peligros de la iniciación prematura que en esta historia antigua, que describe la alternación entre la indulgencia y la negligencia? Ok, bueno, cuando yo era pequeño yo estaba en un colegio privado. Ese tipo de colegio donde hay hijos de políticos, empresarios, ajá, ese tipo de gente, como ella que está ahí. Así muy... Y había uno en específico que se llamaba Épafo. Y un día en recreo va él y me pregunta, oye, Faitón, eso soy yo, ¿quién es tu papá? ¿Y en qué él trabaja? Y yo le digo, lo obvio, papi es el sol. Él no me cree. Y él me dice, loco, en serio, dime, ¿quién es tu papá y en qué él trabaja? Yo le digo, papi es el sol, papi es Apolo Febo. Muchacho, ¿para qué fue eso? Él empezó a pisotearme y a golpearme por ser un pendejo mentiroso. Su propia opinión de sí mismo, e inclusive la opinión de sus compañeros hacia él, se han basado en el papel primitivo del padre como guía iniciador para el hijo. Dicho esto, no se puede negar que la ausencia de una figura paterna es, para el joven, una pérdida casi irremediable.
Ya. Bueno, entonces yo voy a la casa y le digo a mami lo que pasó en el colegio, lo único lógico. Y loco, ella se enoja y ella se pone a llorar. Dije, porque una ofensa para ella también. Ay, que ella todavía lo ama. Y yo le digo, mami, ok, full, está bien, pero si es verdad que él es mi papá, ¿cómo es justo para mí o para nosotros? ¿Cómo es justo de que no haya prueba? Entonces ella me dice, no, escúchame, mi corazón. En toda su gloria tu papá nos mira desde el cielo. Te lo juro por todo su magnífico esplendor, que Él es tu Padre. Esa esfera ardiente que ves cruzando por el cielo, cuyo calor anima y excita al mundo y ordena nuestros días y noches, es tu papá. Créemelo, corazón. Cuando madura más allá del Edén acostumbrado, que es el pecho de la madre, el hijo busca iniciar su propia individualización y se dirige hacia los símbolos que representan al Padre, comenzando así un camino espiritual que va desde una etapa mental a la siguiente. Terminado. Ella me dice que simplemente aquí. Ella me dice que simplemente camine hacia el valle donde papi sale a trabajar todos los días para hacer lo correcto, como si fuera tan fácil. Es un camino súper largo. Oye, había muchísimo calor, había pila de polvo en el aire. Un camino larguísimo, atravesando Etiopía. Y cuando finalmente llego, me encuentro una colina súper empinada para colmo. Y esa odisea nunca es fácil. Cuando yo llego, ahí están las secretarias de papi, que los días, las horas, hasta el siglo estaba ahí. Pero me reconocieron porque yo soy el hijo del sol. Y allí él estaba, todo brillante. Yo ni siquiera podía verlo directamente a los ojos porque me iba a quedar ciego. Cuando yo llego, él me dice, hijo mío, estás bienvenido. Háblale a tu padre, Faitón. Yo ni siquiera puedo empezar a describir lo que eso significó para mí. Así que, ¿qué yo hice? De nuevo, lo único lógico. Yo fui para donde él y le dije de todo. Me desahogué. Él, aunque sea, me escuchó y me dijo, óyeme, déjame concederte un favor, que lo que pidas será tuyo. Me lo juró. En el exordio convencional del iniciado, el cambio de potencial latente a realizado está inevitablemente acompañado por un realineamiento radical entre su relación emocional y el imago de la autoridad patriarcal. Mira, solamente había una sola cosa que yo quería, una sola, y era obvio. Yo voy y le digo, ¡hey, viejo! Dame las llaves de tu carro. ¡Ay, Dios! Inmediatamente empieza a contradecirse con que no, que ese es su trabajo y que nadie más puede hacerlo. Que en el cielo hay un toro, un león, un escorpión que va a querer ponerme una multa, una vaina rarísima. Entonces yo voy, le digo, dame las llaves de tu carro, yo quiero iluminar al mundo hoy. Y me lo prometiste. Antes de conceder los símbolos de la vocación adulta, el padre o su sustituto debe asegurarse de que el hijo ya no está operando desde complejos infantiles, complejos que podrían redirigir peligrosamente su nueva tarea con impulsos inconscientes de autoengrandecimiento, la preferencia personal o incluso el resentimiento. ¿Dónde has estado toda mi vida, papi? ¡Es mi turno! ¡Dámelo! Y me entregó la rienda. Pero no paraba de darme consejos, decirme qué hacer, básicamente. Como que no volara tan alto y que volara más cerca del suelo, que fuera inclinado, que fuera por las vías incesantemente. Y obviamente no le hice caso. La mitología es el tipo de ciencia más primitivo.
fue un caos. Fue un desastre. Como si nadie estuviera manejando. Mis rodillas estaban débiles de toda la presión y mis ojos. Estaba ciego de toda la luz. Y me caí. Todo se estaba incendiando. Todo se estaba quemando. Y me caí. Terminé ahí tirado. Destruido. Acabado. Se ha dicho que los mitos son sueños públicos y que los sueños son mitos privados. Lamentablemente, le prestamos muy poca atención a nuestro lado mítico hoy día. Por lo tanto, mucho se nos escapa y no entendemos el porqué de nuestras acciones. Por eso es que sigue siendo importante y saludable el no solamente hablar de las cosas racionales y fáciles de entender, sino también de las cosas enigmáticas, lo irracional, lo ambiguo, y hablarlo tanto en privado como en público. ¿Quién es ese? Ese es Eros, el dios del amor, ¿Y por qué tiene alas? para poder moverse de un cuerpo a otro, ¿Y por qué está desnudo? para hacernos transparentes. ¿Para hacernos qué? Transparentes en el amor, tontos y expuestos. ¿Y es ciego? Siempre lo pintan ciego, pero realmente no lo es. Porque en el amor somos compulsivos e ignorantes. Podemos decir que sí. ¿Y qué más? Él es ciego para demostrar que nos quita nuestra visión ordinaria, nuestra visión equivocada, la cual se fija solo en las apariencias. ¿Y quién es esa bajando las escaleras? Ella es Psique, Psique. ¿sí? ¿Y qué está haciendo aquí? Está casada con el Dios, pero nunca lo ha visto. ¿Por qué? Él lo prohíbe. ¿Y cómo se conocieron? Psique era tan hermosa que Afrodita la odiaba. La diosa envió a su hijo a castigarla, pero el pobre se enamoró de ella. ¿Ella sabe que él es un dios? No, pero sospecha que él es un monstruo. ¿Ya han hecho el amor? Sí, ¿Y cómo estuvo eso? estuvo bien. Entonces, ¿por qué sospecha que él es un monstruo? Sus hermanas celosas se lo dijeron. ¿Y les hizo caso? Por desgracia, sí. Entonces, ¿viene ahora a verlo mientras duerme? Sí, Para asegurarse, sí, con sus ojos. sí, ella es muy joven todavía. Pasa todo el tiempo. ¿No confía en lo que ha sentido ella misma? No con el nivel de confianza que se necesita. ¿Qué significa la palabra psique? En griego
única alma. ¿Qué le va a pasar ahora? Ella sufrirá, ¿Y después? sufrirá, ¿Y después? sufrirá. ¿Cuál es su castigo? Afrodita le dará tareas horribles y solitarias, ¿Cómo cuáles? como clasificar miles de pequeñas semillas una de la otra. ¿Cómo se las arregla? Algunos insectos la ayudan, Como en los cuentos de hadas. como en los cuentos de hadas. ¿Y qué más tuvo que hacer? Tuvo que ir al inframundo y buscar varias cosas. ¿No tenía miedo? Estaba petrificada, pero lo hizo de todos modos. ¿No era una tarea inútil? Era inútil, pero lo hizo de todas maneras. ¿Qué hizo el amor mientras tanto? Él se curó su pequeña herida. Le había dolido muchísimo cuando ella lo miró así. La cera de la vela había caído sobre él y lo quemó. ¿Cómo termina esta historia? Ella completa todas sus tareas y Zeus declara el castigo como suficiente. ¿Invalidó los deseos de la madre del amor? Así es. Le da una poción especial a Psique para volverla inmortal. Luego, Zeus declara que el matrimonio durará para siempre. Y fue así. Claro, Entonces, ¿tiene un final feliz? tiene un final muy feliz. Casi ninguna de estas historias tienen finales completamente felices. Bueno, esta es diferente. ¿Por qué? Es inevitable. El alma explora sin rumbo la oscuridad hasta que encuentra el amor. Es decir, donde quiera que vaya nuestro amor, ahí encontraremos nuestra alma. ¿Y siempre pasa así? Si tenemos suerte y si nos dejamos cegar, En lugar de estar vigilantes. en lugar de siempre estar vigilantes. Así como las fábulas terminan en moralejas, y así como las piezas musicales terminan en codas, si nos lo conceden, tenemos otra historia más que contarles. Sucedió una noche. Zeus, el señor de los cielos, y Hermes, su hijo, descendieron a la tierra para ver cómo eran realmente los humanos. Ambos se disfrazaron de mendigos, malolientes y harapientos. Paseando por un pueblo, le tocaron a 1000 puertas. Buenas noches. Somos forasteros. ¡Lárguense de aquí! Si quieren dinero, búsquense trabajo. Y se le cerraron 1000 puertas. Buenas noches. Vivimos en la calle. Queríamos saber si usted puede, por Ay, favor, no, dar- mire, señor, lo siento mucho, mire. No tengo nada. De verdad, lo siento mucho. Salud. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. ¿Por qué molestarnos en tocar la puerta? Hemos pasado por casas de todo tipo. Casas de personas que tienen de sobra. Obviamente, quien sea que viva aquí no tiene nada que ofrecernos. Lo intentaremos de todas formas. Después de todo, hemos recorrido todo este camino. No vale la pena. Regresemos a casa. ¡Ay, los pobres! Y en este frío. Buenas noches. ¡Filemón! ¡Filemón, ven! ¡Tenemos invitados! Sí, dígame. Buenas noches. Somos forasteros y hemos perdido nuestro... ¡Pausis! No te quedes ahí parada, mi amor. Diles que pasen. Adelante. Caballeros, entren, por favor. Vengan, vamos. ¿Nos reconocen? Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¿Quiénes somos entonces?
Son hijos de Dios. Amén. Adelante, pasen. Vamos, entren, mis hermanos, por favor, permítame eso. Los Están en dos su casa. inmortales, satisfechos con sus disfraces, entraron a la casa, bajando sus cabezas para poder pasar por la puertecita. ¡Ay, no, 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 no! No se sienten en el piso. Siéntense en las sillas, por favor. Filemón corrió a buscar unas sillas. Luego Baucis buscó 2 pedazos de tela para acolcharlas y que se sentaran cómodamente. Ella revolvió la leña de la chimenea y avivó el fuego para cocinarles la cena. Filemón sacó una tela bordada que guardaba para los días festivos. Baucis vio que una de las patas de la silla estaba corta y la sostuvo con el fragmento de una olla. Filemón fue a buscar una bandeja llena de aceitunas y cerezas. También les brindaron repollo y huevo asado. Y de postre había nueces, higos, dátiles y ciruelas. Y una canasta de manzanas. ¿Recuerdan el aroma de las manzanas? Finalmente, sintiendo gran humildad, sacaron lo poco de miel que tenían para endulzar la comida. Filemón les vertió una botella de vino, pero mientras le servían sus copas, se dio cuenta de que la botella seguía llena. Y por fin se dieron cuenta. ¡Tengan piedad! ¡Sean misericordiosos! Les hemos servido una comida tan simple y son seres divinos. Baucis, ve y mata al ganso. No, déjenlo vivir. Somos dioses y estamos agradecidos. Han hecho por nosotros más que lo que cualquiera de sus vecinos hubiera podido hacer. De repente, todo estaba transformándose. La humilde cabaña se estaba volviendo más y más grandiosa, hasta que un gran templo reluciente y erguido con columnas de mármol quedó en su lugar. El techo de paja se convirtió en oro puro. Las puertas se estiraron y se adornaron con tallados decorativos. Y en el suelo crecieron adoquines de bronce pulido. Señor, señora, pídanos lo que quieran. Debemos concederles cualquier deseo que tengan. Después de haber disfrutado toda nuestra vida juntos, les pedimos una sola cosa: que nos permitan morir al mismo tiempo. Odiaría ver la tumba de mi esposa o hacerla llorar por la mía. Y los dioses les concedieron su deseo. Tras haber llegado a una gran edad juntos, los dos se pararon en lo que había sido una vez un humilde portón y lo que era ahora una gloriosa fachada. Y Baucis notó que su esposo estaba empezando a brotar hojas. Y él vio que ella también estaba creciendo una corteza. Se estaban convirtiendo en árboles. Ellos se quedaron allí, se abrazaron y se dijeron a sí mismos antes de que la corteza cubriera sus labios: Adiós. Si andan solos, caminando por la calle de noche, puede ser que escuchen, revolviéndose entre las ramas de los árboles, la plegaria ferviente de Baucis y Filemón. Se escucha: Déjenme morir en el momento en que muera mi amor. Y se escucha: No me dejen sobrevivir más allá de mi propia capacidad de amar. Y se escucha: Déjenme morir aún amando, porque así nunca moriré.
Señores, y así concluimos Metamorfosis. Muchísimas gracias por venir y apoyarnos, apoyar el Teatro Dominicano después de tanta inactividad a causa de la pandemia. Señores, ustedes supieran, hace una semana estábamos enseñando esto una marquesina de una casa en Arroyo Hondo y los vecinos quejándose de la bulla. Pero así con perseverancia llegamos aquí al Manuel Rueda. Y enhorabuena. Le doy todas las gracias a este maravilloso elenco que tenemos aquí, que creyeron en este proyecto. Al equipo de Traque, que nos ayudó con la escenografía. Al equipo de LuxArt, con las luces y sonido. Señores, el teatro regresa. Sigan apoyando el teatro. Por favor. El teatro sigue. Uno no sabe, de repente hacemos otra vez el año que viene. Ojalá. Pero sigamos así. Sigan viniendo al teatro, señores. Se necesita, de verdad que sí. Bueno, nada. Buenas noches, señores. Gracias por venir. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright.